Siempre es un buen momento dialogar con Dios. Siempre es un buen momento para reunirnos en familia, poder escuchar y hablar de la palabra de Dios. Es momento de que subas el volumen y escuches cada palabra, cada versículo, y escuches cada señal que Dios te da. A partir de este momento, en www.radiolafiesta.com.ar comienza Mi Tiempo con Dios, con la conducción de Sergio Fabián. Estudios realizados por el pastor Nicolás García. Bienvenidos a disfrutar este Mi Tiempo con Dios. Padre, que todo lo que me das, aún mi vida, sea puesta en servicio con amor a los demás. Que en esas buenas obras que en Cristo has preparado de antemano, pueda participar haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Adorarte no es cantar una canción. Hola, muy buenas tardes, queridos oyentes, hermanos en la fe de Cristo. Bienvenidos a una emisión más de su programa de radio online llamado Mi Tiempo con Dios, por esta, su estación de radio www.radiolafiesta.com.ar. Hoy queremos entregarte la verdadera adoración, presentarnos limpios ante ti, Señor. Hoy queremos entregarte la verdadera adoración, aquella que este mundo olvidó. Adorarte no es cantar una canción. Adorarte es entregarte el corazón. Adorarte es vivir la verdad, sin apariencias, rendir toda vanidad. Hoy queremos entregarte la verdad. Hoy, lunes 15 de noviembre de este 2021, vamos a continuar con esta nueva sección de Examinando la Palabra de Dios, donde estaremos hablando de varios temas del proceder humano, como el amor, el perdón, el arrepentimiento, la salvación y otros temas variados de nuestra vida cotidiana. Recuerden que pueden formular cualquier duda o consulta sobre el tema, cualquiera que sea, cualquiera que deseen, que con base bíblica estaremos respondiendo a la brevedad. Nuestro contacto es más 549-2644-136857. Vamos a darle la bienvenida a todos los que están conectados hoy, a los hermanos en la fe de Cristo, y le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es de la Iglesia Cristiana Berea en Colombia, un servidor, el hermano Jaime Sánchez. A ver si lo podemos conectar. Hermano Jaime, ¿me escucha? Hola. Hola, buenos días. Hermano, bienvenido. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su bella Colombia? Allá es el país cafetero, hermano mío. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, hermano Sergio, por
hacerme una vez más partícipe de su programa. Me encuentro muy bien, gracias a Dios. Un saludo para todos los hermanos y los oyentes que están conectados en este momento. Gozoso, feliz de estar acá una vez más, y gozoso también porque, como hablamos en la reunión pasada, nos congregamos físicamente en casa, y pues gracias a Dios, después de un largo tiempo, hemos podido congregarnos físicamente como iglesia, como hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, para alentarnos, para ayudarnos y para compartir, ¿no? Fraternizar un poco más. Bien, bien, muy bien. ¿Cuánto me alegro? Eso ya, ¿cuándo comenzó? ¿Este fin de semana? ¿El domingo anterior? ¿Hace cuánto que ya se congregan? Ya llevamos dos domingos, gracias a Dios, que nos hemos podido conectar ya físicamente con los hermanos acá, quienes nos identificamos, pues, ¿no?, con la sana doctrina. Amén, qué bueno porque es totalmente diferente. Si bien uno lo hace a través de las redes sociales, por esta nueva tecnología que es Meet, Zoom, Skype, la verdad que Dios creó también la tecnología para que podamos seguir estudiando y congregándonos, aunque sea a través de una pantalla, pero que sigamos recibiendo el alimento diario, ¿no? Así es, hermano Sergio. Es muy importante. La manera, como hablamos en la reunión pasada, una de las maneras de conectarnos con Dios es a través de la oración. Pero también es importante reunirnos como comunidad, porque Dios nos puso en familia. Amén. Precisamente por eso, para que nos ayudemos unos a otros. En la iglesia primitiva se reunían en las casas. Al principio se reunían en las casas, ¿no? Hacían reuniones porque era la única manera de hacerlo, se reunían en las casas. Entonces nosotros también ahora, si no tenemos un templo físico por ahí para pagar una renta, un alquiler, hacerlo en las casas también es muy bueno, porque es agradable a Dios y se hacía en el principio. Así es, hermano, así empezaron nuestros primeros hermanos a reunirse en las casas, en las sinagogas, e incluso pues a pesar de la persecución y todo, pues ellos perseveraban. Eso está plasmado en el libro de los Hechos, como ellos perseveraban unánimes en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, y pues realmente pues a eso es a lo que Dios nos ha llamado, ¿no? A estar en comunión unos con otros, en armonía, en conexión. Amén, amén. Bueno, Jaime, mi hermano, qué bueno tenerlo nuevamente acá, ya que el lunes pasado se nos complicó, porque por ahí uno planea las cosas, pero suceden algunas otras que nos impide por ahí completar alguna tarea. Pero qué bueno es volverlo a tener nuevamente acá, saber que su esposa está bien, que la familia va para adelante con la ayuda de Dios, y que hoy lunes retomemos aquello bonito que comenzamos y que va a seguir si Dios así lo permite. Así es, hermano, igualmente encantado de estar acá. Bueno. Y qué mejor que así hablando del Evangelio, que es algo pues maravilloso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy quiero que nos hable, mi hermano, de este versículo que es muy conocido y mal interpretado, y por supuesto mal aplicado, porque al comprenderlo mal, se aplica mal, se usa mal, se expresa mal, y nos lleva a cometer el error, porque en un momento, yo cuando comencé, lo interpretaba así, mal. Entonces después, cuando conocí la sana doctrina y conocí lo que realmente quería decir, bueno, es mejor que como nos enseñaron mal, porque la verdad que tener esa certeza es muy bueno. Yo se lo voy a leer al texto y usted me va a decir en qué libro, quién lo escribió y el examen de hoy. Escúcheme, mi hermano, este versículo dice así:
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así es. Es un texto, como se me decía, hermano Sergio, es un texto bastante conocido. De hecho, es usado mucho en el ámbito cristiano y en muchas otras congregaciones. ¿Por qué digo amén? Porque es palabra de Dios, ¿sí? Amén. Segunda Timoteo capítulo 3:16 dice que toda la escritura es útil para instruir. Leámoslo, por favor. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Precisamente por eso yo decía amén. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. La encontramos escrita en la Biblia, inspirada por el apóstol Pablo. Correcto. Quisiera hablar un poco del contexto histórico de esta epístola, que hace parte hace parte de las 13 epístolas escritas por el apóstol Pablo. Esta epístola Pablo la escribe desde la cautividad. Como sabemos muchos, Pablo en muchas ocasiones estuvo preso, y estando preso escribió varias cartas, y alguna de ellas pues la epístola a los Filipenses. Es una epístola maravillosa donde encontramos algunos consejos para llevar nuestra vida cristiana. Va dirigida exactamente a los Filipos, o a la iglesia de Filipo, que se encontraba establecida en ese entonces, y a todos los creyentes de todo lugar y de todo el mundo. En esta carta el apóstol Pablo trata temas muy importantes, como lo es la humildad, como es la unidad. Además nos exhorta a ser luminares, a poner por obra lo que vamos conociendo. Encontramos pasajes maravillosos también, como lo que es la humillación y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Son muchos los temas importantes que nos narra esta epístola del apóstol Pablo, que fue escrita, como decía, desde el cautiverio, aproximadamente en del año 55 al 60 después de Cristo. Amén. Ya habiendo hablado un poco pues del contexto histórico de este pasaje, pues vamos al verso en cuestión. Adelante. Como decía, es un verso bastante conocido por todos nosotros, bastante usado, pero también bastante malinterpretado, malentendido, porque en algunas ocasiones por ignorancia, y en otras pues porque no nos han enseñado, o no lo han enseñado mal. Y cuando venimos de una corriente cristiana, llámese la que se llame, pues arrastramos muchas costumbres y muchas creencias que en ocasiones pues no son conforme a la voluntad de Dios. Este pasaje es bastante interesante porque al ser usado por muchas personas pues es malinterpretado. Amén. Me gustaría, por eso es importante que tengamos el conocimiento completo de la Escritura, tener en cuenta el contexto, tanto el contexto inmediato del pasaje como el contexto general de toda la Escritura, pues para poderle dar una correcta interpretación. Claro. Si nos fijamos un poquito, hermano Sergio, versos atrás, el verso 10 en adelante, cuando Pablo nos habla de las dádivas que los filipenses habían retomado nuevamente para el apóstol Pablo, porque no le estaban
sustentando, pero ellos retoman nuevamente, dice el verso 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin haber revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual la palabra de Dios dice también que el que vive de la palabra, el que predica la palabra, que viva de la palabra, pero hay que saberlo entender también porque debe ser de una manera humilde, sin tanto derroche y sin tantos lujos. De lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Aquí está lo importante que debemos tener en cuenta. Dice el apóstol Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, dice el verso 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Pablo, además de su trabajo que Dios le había encomendado, él tenía un trabajo secular del cual él recibía su paga o su sueldo por las cosas que él hacía. Por eso él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ya llegamos al verso 13 cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Es importante que tengamos en cuenta el contexto en el que el apóstol Pablo viene hablando para poderle dar la correcta interpretación al pasaje. Porque a mí me gustaría que, es muy delicado o es preocupante si al no seguir esas recomendaciones y al no tener en cuenta, porque podemos creer algo que Dios no nos ha prometido o algo que Dios no ha dicho, ¿cierto? Amén. Me gustaría que leyéramos, por ejemplo, el pasaje de Lucas capítulo 1 verso 37. Dice la palabra del Señor. Amén, lo tengo. Se lo leo si usted quiere. Porque con Dios nada será imposible. Bueno, adelante. Exacto, dice. La Reina Valera dice, porque nada hay imposible para Dios. ¿Sí? Amén. Dios, uno de los atributos de Dios es la omnipotencia. ¿Qué es la omnipotencia? Dios es todopoderoso. Es omnipotente. Todo lo puede. Él puede hacer todo. No hay nada imposible que Dios no pueda realizar, porque Él es todopoderoso. Tenemos un pasaje similar en Lucas 18, más adelante. Lucas 18, verso 27. Amén. Bueno, ahora, si analizamos estos tres pasajes, tanto el pasaje de Lucas 1.37, como el pasaje de Lucas 18.27 y el pasaje de Filipenses 4.13, notamos una aparente similitud, ¿cierto? Pero hay una gran diferencia, porque si parafraseamos un poquito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo comparo esa escritura con la escritura de Lucas 18:27, donde dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, ahí encontraríamos una aparente contradicción, ¿cierto? Claro. Porque en el pasaje de Filipenses 4 me dice, todo lo puedo en Cristo. La palabra todo no encierra un todo, no dejaría nada por fuera. Claro. Pero me encuentro con el pasaje de Lucas 18:27, perdón, donde dice que lo que es imposible para el hombre, de manera que sí hay algo imposible para el hombre. Claro. O sea, el hombre no lo puede hacer todo. Exactamente. Quien es omnipotente y... Sí, adelante. No, digo que exactamente lo que usted estaba explicando, ahí hay una contradicción en cuanto a yo estoy afirmando algo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y acá en el versículo de Lucas 18:27 dice, lo que es imposible con los hombres es posible con Dios. Entonces ahí nos estaríamos contradiciendo nosotros, no la Escritura.
Exactamente, o estaremos dándole una mala interpretación o creyendo que podemos hacerlo todo y que nada nos es imposible. Por eso es importante analizar la escritura y aprenderla a interpretar y a comprender a la luz del contexto general de toda la palabra de Dios, Amén. para no cometer los errores que vemos que se cometen con algunos pasajes que se les da esa interpretación errada. Exactamente, mi hermano, exactamente. Así es, mire, me gustaría, el apóstol Pablo en 2 Corintios verso 11 del 25 al 29, vemos cómo el apóstol Pablo había pasado por algunas situaciones adversas, por decirlo así. 2 Corintios capítulo 11, verso 25 al 29. El apóstol Pablo aquí está defendiendo, versos atrás, está defendiendo su ministerio. Y llegando al verso 25 dice: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Verso 26 dice: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Verso 27 dice: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo?, se pregunta el apóstol Pablo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? En esta escritura vemos cómo el apóstol Pablo, él estaba preparado para pasar por todas esas circunstancias y por todas esas situaciones adversas. Él en muchas ocasiones pasó por ayunos, por escasez, como también por abundancia. Por eso cuando él llega a decir todo lo puedo en Cristo, porque es Cristo quien nos fortalece en cualquiera que sea la situación o la necesidad por la que estemos pasando. Es por eso que cuando él llega al versículo 13 de Filipenses, él dice todo lo puedo en Cristo, pero porque él estaba ya capacitado para vivir tanto humildemente como vivir en abundancia. Claro, porque eso, lo que usted leyó recién estaba en la segunda carta a los Corintios, que era más para atrás. Entonces él ya había pasado una experiencia bastante brava en cuanto a todo lo que leemos acá, de todo lo que le sucedió. Entonces es por eso que él ya estaba preparado. Y ojo, a ver, vamos a poder nosotros, la fuerza de Cristo nos va a levantar siempre y cuando estemos caminando en Cristo, estemos conforme a la voluntad de Dios. Así es, hermano Sergio. Hay un pasaje bastante interesante también donde en 2 Corintios capítulo 12, que me gustaría poderlo leer. 2 Corintios capítulo 12 nos habla del aguijón de Pablo, que no se dice ciertamente qué es. Nos habla de un aguijón por el cual él oró 3 veces al Señor para que se lo quitase, pero el Señor le dice: bástame, en el verso 9 dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades. Pablo se gozaba esos sufrimientos, dice, por lo cual me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, por muchas de las necesidades que él pasó, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque él se fortalecía en el Señor. Por eso es importante para todos los que nos están escuchando, que cualquiera que sea la situación por la que estemos pasando, que tengamos en cuenta que Dios tiene el poder y la capacidad para ayudarnos, que busquemos su ayuda, que nos fortalezcamos en Él, en su poder, porque Dios tiene cuidado de sus hijos, Dios tiene cuidado de su creación, y cuanto más de sus hijos, quienes hemos depositado fe en Él y por la fe en Cristo nos hacemos hijos de Dios. Claro, exactamente. Por ahí, hoy en día hay mucha gente que, si yo tengo un negocio secular que no sé si en algún momento se lo conté, tengo un mini mercado, ¿no es cierto? Vendo mercadería y viene gente que tiene negocios a comprarme y hay muchas personas que me han empezado a vender cajones de cerveza vacíos, ¿no? Porque han cerrado su negocio, tienen en venta las heladeras, gente que está muy preocupada, gente que ha recurrido a prestamistas diario para poder solventar, y yo les digo, mira, eso no, porque va a ser peor, y vos cómo hacés. En algún momento me han preguntado, ¿y vos cómo hacés? Digo, no, yo no hago nada. ¿Sabés qué? Vos sabés que nosotros acá somos cristianos, creemos en Dios, y bueno, yo todas mis cargas, todos mis problemas, se los dejo a Dios, y solamente lo que nosotros hacemos es orar, y conforme prospera nuestro corazón, Dios nos ayuda, Dios no nos deja caer, Dios junto con la prueba nos da la salida. Dios, le digo, acércate a Dios, fíjate la manera, y bueno, se refugian en otras cosas, y no escuchan cuando uno les habla, y terminan desviándose más de lo que están, y llegan a fundir el negocio con esto de la pandemia, que la verdad que muchas personas han quedado a la calle. Discúlpeme el ejemplo que le he puesto a mi hermano, pero básicamente nosotros como cristianos nos aferramos a Dios, y sin su poder y sin su fortaleza nosotros no podemos hacer nada. Me lo digo por mí y por mi familia, que nosotros acá nos sostiene la mano poderosa de nuestro Señor. Así es, hermano. Hay un salmo maravilloso en cuanto a este tema en el cual podemos apoyarnos. Nos habla de la confianza que cada uno de nosotros debiéramos, porque a veces no lo hacemos. Lo sabemos, pero se nos olvida o no le damos la importancia que debiéramos darle. Salmo 37:5, sí. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Es un verso bastante corto, pero con mucha profundidad, porque cuando tenemos problemas, ¿qué es encomendar a Dios nuestro camino? Es soltarle toda nuestra carga, toda nuestra vida en sí, totalmente. Que Él tome el control. Exactamente. Y mucho más cuando estamos pasando por una dificultad adversa, por una enfermedad, pues poner esa situación en manos de Dios, confiar en Él. Nos falta más confianza, más dependencia de Dios. Exacto. Porque cuando confiamos en Él y esperamos en Él, en su tiempo, Dios honra la fe. Lo que pasa es que a veces nos desesperamos mucho o nos angustiamos demasiado y no nos deja ver con claridad lo que debiéramos hacer, o queremos las cosas así para allá rápido. Exacto. Pero todas las cosas con el Señor
tienen un tiempo, y es un tiempo que solamente le pertenece a Dios, y Dios obra cuando Él quiere. ¿Quién quita que en una circunstancia de esas, muchas veces Dios usa esas situaciones adversas para pulirnos, para limarnos, y en la medida en que nosotros nos comprometemos con Dios, pues Dios va obrando. Exactamente, Dios llega justo a tiempo, y los tiempos de Dios no son los nuestros, porque escrito está que los tiempos de Dios no son igual que los de nosotros, y Él nos va a ayudar, claro, pero debemos confiar plenamente en Él y creerle a Él y dejar todas nuestras cargas en sus manos. Así es, hermano. Y vea que podemos fijarnos en el más adelante del texto base que estamos meditando en esta tarde, perdón. Vemos la confianza del apóstol Pablo en el verso 19. Dice, mi Dios, dice, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Y en muchas otras escrituras vemos la confianza de Pablo, la confianza absoluta que él había depositado en su Dios. Claro. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que confiemos en Él, que le entreguemos nuestras cargas y nuestras luchas, nuestros problemas, para que sea Él quien nos ayude, nos capacite para sacarlos adelante. Exactamente, hermano Jaime. Hay un pasaje en la Biblia Por eso es que, volviendo al tema, el profeta Jeremías dice, clama Señor, a mí y yo te responderé. Así es, amén. Adelante, mi hermano. Eso nos muestra que debemos buscar la ayuda de Dios. Son muchas las escrituras que nos instan a que busquemos la ayuda de Dios, a que reconozcamos que Dios puede ayudarnos. La cuestión está que mientras yo no crea que Dios me puede ayudar, pues yo no lo voy a hacer. Si yo no pongo mi confianza en Dios, ¿cómo Dios va a ayudarme? Y dése cuenta, por ejemplo, quienes fuimos católicos en un tiempo, poníamos nuestra confianza en las estatuas, poníamos nuestra confianza en un Dios muerto, y lo hacíamos con más certeza, con más creencia, por decirlo así. Claro. Porque eso nos habían enseñado. Exactamente. Y incluso algunos sacrificios humanos hacíamos. Cuando Dios, Cristo, solamente nos pide que creamos en Él y que aparte oremos a Él en lo secreto, que Él en público nos va a recompensar, y que tratemos de caminar derecho conforme a su voluntad. No nos pide cosas tremendas, como he visto acá en San Juan. En Vallecito hay una imagen de una virgen donde la gente sube unas escaleras como de 20 metros más o menos, de espaldas, de rodillas, unos sacrificios, unas cosas tremendas. Yo lo vi a mi padre, a gente que anualmente se juntan ahí y hacen unos sacrificios terribles, y no, la verdad que ahora uno mira eso y dice, por favor, qué cosa más fea, y no creerle a Dios, que nos pide algo simple, que confiemos en Él nada más y creamos en Él. Así es, hermano, amén. El tema, hermano, con este pasaje que estamos estudiando es que hay que tener cuidado para no darle la interpretación errada, porque creer que yo todo lo puedo sería ponerme al mismo nivel de Dios. Claro. Si yo todo lo puedo en Cristo, y para Dios no hay nada imposible, y Dios es todopoderoso, y yo todo lo puedo, pues me estaría colocando al mismo nivel de Dios, y eso es algo muy delicado.
Exactamente, mal interpretado, mal enseñado y mal aplicado. Así es algo delicado, porque si lo entendemos mal, si nuestra creencia es errada, pues nuestro destino, el resultado final, pues va a ser errado también. Amén. Y si lo interpretamos de esa manera y si lo creemos de esa manera, pues lógicamente que lo vamos a enseñar de esa manera y vamos a enseñar mal. Y muchas personas van a estar creyendo algo erróneo. Exactamente. De ahí la importancia, siempre yo enfatizo en eso, la importancia de estudiar, de profundizar, de investigar más a fondo, en esa comunión con Dios, pedirle de manera humilde, de una forma humillada uno ante Dios, para que Él le ayude a uno a dar claridad y a entender la palabra de Dios como Él quiere que nosotros la entendamos, no como yo quiero entenderla o como a mí me parece que es, sino como Dios quiere que cada uno de nosotros la entendamos. Claro. Porque la palabra de Dios tiene una sola interpretación. Así como fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, que fue escrita por muchos hombres, pero todos esos hombres fueron inspirados por Dios. De la misma manera, es el Espíritu Santo de Dios quien nos le ayuda a entender. Así es, mi hermano, así es, mi. Como dice la Biblia, se interpreta a sí misma y tenemos los pasajes de apoyo, las concordancias, los pasajes paralelos, y podemos ir discerniendo si realmente escudriñamos las Escrituras, porque por eso el nombre de este programa, ¿no? Examinando sería investigar, escudriñar, para poder interpretar correctamente lo que básicamente nos están enseñando, porque si yo soy participante de una denominación o de una iglesia y me están enseñando sobre este pasaje y yo escucho ahora que el hermano Jaime le está dando otra interpretación y que realmente la veo viable, entonces voy a buscar y voy a decir, bueno, no, acá me están enseñando mal este pasaje. El hermano Jaime dijo diferente o enseñó otra cosa que me pareció más correcto, más acertado a lo que me estaban explicando allá. Claro, yo no me puedo poner a la misma altura de Dios si yo no tengo el poder de Dios. Y bueno, y hay gente que puede, digamos, retomar y volver a investigar y a comprometerse a aprender para poder seguir adelante, no equivocadamente, porque este es un pasaje simple, pero tenemos pasajes de salvación y de muchas cosas que nos hacen caer más en el error. Así es, son muchos los pasajes que se malinterpretan, que se malusan y que se enseñan mal, o que los han enseñado mal, de una manera incorrecta. Claro, exactamente. Mi hermano Jaime, disculpe, continúe adelante, si va a continuar con el estudio, si tiene algo más que agregar a este pasaje. Yo sé que usted tiene un bosquejo armado y nos va a ir guiando en profundidad con esto. Sí, quería agregar una vez más, ¿no?, la importancia de que nos comprometamos. Yo pienso que más que todo es cuestión de falta de compromiso, de querer conocer a profundidad la verdad de Dios. No nos conformemos con las cosas a medias, no nos conformemos con lo que nos dicen. Recuerde que en la reunión pasada conocíamos de unos cristianos de Berea que escudriñaban cada día por las Escrituras lo que escuchaban aún de los mismos apóstoles, del apóstol Pablo. Claro. No nos conformemos con las cosas que nos dicen. Verifiquemos por la Escritura si realmente lo que nos enseñan
aún lo que enseña la doctrina de la iglesia berea, tanto en España como en los diferentes lugares del mundo. Busquemos, profundicemos, no nos quedemos con lo que nos dan, porque seguiríamos siendo como éramos antiguamente. A todos le decíamos amén, aleluya, pero sin la responsabilidad de buscar y de comparar si lo que nos dicen es conforme a la voluntad de Dios o no. Claro, exactamente lo que usted dice es así. Tenemos que continuar estudiando, porque yo conozco, por ejemplo, al pastor Nicolás, que lleva 40 años estudiando, y él dice que día a día sigue aprendiendo, sigue investigando, sigue estudiando, y el Espíritu Santo le va revelando, más profundamente en las Escrituras, y él nos transmite eso a nosotros. Hay otros pastores que llevan menos años, más años, pero tenemos que ir a la fuente nosotros, porque si vamos a estudiar, tenemos que ir a la fuente, si lo que nos están enseñando es lo correcto, y si no, preguntar, e ir preguntando, e ir indagando, investigando, para que nosotros mismos vayamos haciendo un estudio más profundo y tengamos la comprensión también. No decir, como decía usted, amén o aleluya a todo lo que nos dicen. Así es. Y imagínense, si el pastor Nicolás, que lleva 40 años, yo creo que un poquito más, 40 años en el Evangelio, y él manifiesta que necesita seguir estudiando, cuanto más quienes nosotros no conocen a Dios, o quienes estamos empezando, o quienes hasta ahora están conociendo. Exactamente, claro, la verdad que ahí uno tiene que tomar nota de eso también. Como usted dice, que él manifiesta que debe seguir estudiando, porque día a día sigue aprendiendo y se apasiona cada vez más, que más nosotros. Por ejemplo, yo en mi caso llevo 3 años recién, y mire si tengo por aprender, hermano Jaime, ¿no? Tengo que estudiar y seguir estudiando y aprendiendo día con día. Así es, hermano, bastante. Tenemos mucho que aprender, y pues como siempre, abiertos a la posibilidad de que si estamos cerrados en algo, pues que por las Escrituras nos corrijan, y estar abiertos a corregir. Y a seguir aprendiendo. Exactamente. Todos los días se aprende algo nuevo, tanto en lo bíblico como en la vida diaria, porque por ahí yo, que tengo 45 años, aprendo de una persona que tiene 25. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en su momento yo no aprendí o una cuenta, o una ecuación, o algo de la escuela, y lo vengo a aprender con 45 años, 20 años después. Y aprendí de una persona más joven. Y eso es ir edificando nuestra vida, porque el sabio corrige y se hace más sabio, pero el necio no va a corregir. Así es, y estamos como por la parte de edad, hermano Sergio. Perdón. Yo cumplí 46 no hace mucho. Ah, bien, estamos ahí cerquita. Yo los cumplí en octubre. El 21 de octubre cumplí 45 años. Perfecto. Bueno, volviendo al tema, hermano, al pasaje base, algo que me gustaría agregar, pues, la importancia, ¿no?, de fortalecernos en Cristo. Amén. Que es en Cristo nuestro Señor, por quien vivimos, y porque por Él vivimos, por Él y para Él. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y nosotros como hijos de Dios, como creyentes, necesitamos estar aferrados a Él para poder decir, como dice Pablo, sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia. Pasa que en algunas ocasiones que tenemos que pasar por escasez o por alguna enfermedad, de pronto nos angustiamos demasiado, o de repente
desfallecemos Amén. o nos dejamos derrumbar por la situación. Es importante tener en cuenta, recordar los consejos de Dios a través de su palabra, los consejos del apóstol Pablo, la escritura que leíamos en 2 Corintios capítulo 12, donde él cuando era débil entonces era fuerte. ¿Por qué? Porque él se fortalecía en el Señor. El Evangelio de Juan habla, en un lenguaje metafórico, dice que nosotros somos pámpanos y que Jesús es la vid, y que si el pámpano no está aferrado a la vid, alimentándose de la rica savia, pues ese pámpano se va a caer y el sol lo va a quemar y no va a dar fruto. Amén. Por eso es importante Amén. que como creyentes estemos aferrados, estemos asidos de la palabra de Dios, que nuestra mirada esté puesta en nuestro Señor Jesucristo. Toda la escritura apunta a Cristo. Toda la escritura nos habla de Jesucristo, el Salvador, quien nos dio su vida por cada uno de nosotros, quien nos rescató de la vana manera de vivir en la que vivíamos en nuestra antigua vida, y es Él quien nos sostiene, es Él quien nos da vida, nos fortalece cada día más. Pero nosotros tenemos que buscar esa fuente, tenemos que agarrarnos, no soltarnos de Él, porque si en algún momento nos soltamos, pues nos debilitamos. Así como esa ramita, ese pámpano en la vid, si no se alimenta, pues se va a debilitar, se va a ir secando, se va a ir marchitando hasta que se desprende de la vid y se muere. Exactamente. Dice la Escritura que sin Él nada somos. Así es. Dice Juan capítulo 15, verso 5, yo soy la vid. Está hablando Jesús. Dice, yo soy la vid. Es un lenguaje metafórico, una comparación, así como cuando dice yo soy la puerta, yo soy el agua. Son comparaciones, son metáforas. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. 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 Gloria a Dios. La verdad, hermano mío, que hoy tuvimos un examen, digamos, unas averiguaciones, unas investigaciones con respecto a este versículo que hemos estado como texto base, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el cual usted ha hecho un trabajo maravilloso, porque nos hizo viajar en las Escrituras y comprobando de que no es así, porque realmente sin la mano poderosa de Cristo nosotros no podemos hacer nada. De hecho, todo es de Él y nosotros acá no podemos ponernos a la altura de Él, y simplemente tenemos que orar, ser humildes, humillarnos ante Él, pedirle a Él que nos dé fortaleza, que nos dé vida, que nos dé salud y que nos mantenga firme y que nos colabore todos los días, porque todos los días es una batalla, todos los días es algo nuevo y no sabemos qué nos puede pasar, porque recordemos que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar, y tenemos familia, tenemos hijos y tenemos que estar siempre en oración, en unión, en comunión con nuestro Dios, para que Él nos ayude todos los días. Así es, mi hermano. Bueno, hermano Jaime, es sumamente importante. Adelante. Sí, quería afirmar una vez más lo que su merced manifiesta, que sí es importante el pasar tiempo con Dios, el estar firme, el estar permanecer día a día. De hecho, ese es uno de los requisitos o una de las características que
identifican al verdadero cristiano, el que permanece en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, el que guarda las palabras de nuestro Señor Jesucristo, el que vive en la palabra de Cristo, el que la pone por obra, el que la ama, el que la comparte. Y eso es bastante notorio, hermano, es bastante notorio en una persona. Sí, amén, amén, hermano Jaime, amén. La verdad que fue un placer, ya se nos va a cortar la comunicación, fue un placer haber compartido un día más, 40 minutos, casi una hora, en este estudio que hemos realizado, en esta charla que hemos tenido tan amena, y más cuando hablamos de la palabra del Señor, para que nuestros oyentes, nuestros seguidores estén también nutriéndose de la palabra, porque tenemos varias personas que nos están escuchando, y que podamos compartir un mensaje de aliento, un mensaje de vida para esas personas que por ahí están abatidas o están encerradas y no pueden escuchar el Evangelio. Nosotros de esta manera podemos colaborarle, y que, como le decía, es un placer tenerlo en el programa, y que si Dios quiere lo podemos llegar a tener el lunes próximo. Sería de mucha edificación para nosotros, para la familia y para los oyentes que están en línea, a aprender qué es el Evangelio y qué quiere Dios de nosotros y cómo quiere que lo hagamos, para que veamos la mano poderosa de Él obrando en nosotros y transformándonos si caminamos conforme a las Escrituras y lo que vamos aprendiendo. Hermano Jaime, yo les deseo lo mejor, que tenga un hermoso día, que termine una buena jornada. Saludo a la familia, a todos mis hermanos allá en Colombia, desde San Juan, un cariño grande, y en algún momento si podemos tener una videoconferencia con el grupo suyo allá en Colombia, sería maravilloso también, y que nos podamos ver, porque el hermano Pedro está grabando los estudios que estamos haciendo, y que la gente también, que este estudio va al mundo entero, porque también lo está subiendo en YouTube. Si Dios así lo permite, hoy lo puede estar grabando. Así que, como le decía Jaime, hermano mío, un placer tenerlo acá. Gracias por este estudio, gracias por esta palabra, gracias porque Dios y el Espíritu Santo lo guía para que usted nos dé un mensaje. Usted es el mensajero, y el mensaje viene de parte de Dios. Así es, amén. Del mismo modo, muy agradecido de estar acá con ustedes. Como siempre, la gloria para el Señor. Amén. No tenemos nada que no nos haya sido dado de Dios, absolutamente nada. Todo le pertenece a Él, nuestra vida, todo, la sabiduría que Él nos da, el conocimiento, viene de parte de Él. Y la gloria para Él. Muchas gracias a usted, hermano Sergio, también, y mi cariño para todos los oyentes y los hermanos de allá. Un abrazo. Otro para usted. Dios lo siga bendiciendo, Jaime querido. Hasta el próximo lunes, amén, si Dios así lo permite. Igualmente, bendiciones. Chao, mi hermano, chao. Así pasaba el hermano Jaime Sánchez desde Colombia. Él estuvo haciendo el examen de hoy, escudriñando las Escrituras, investigando este pasaje bíblico que es mal interpretado y mal aplicado a nuestras vidas. Él nos ayudó a discernir y a poder ponerlo por obra y a comprenderlo. Esto ha sido todo por hoy. Esto fue el programa de Examinando la Palabra en mi tiempo con Dios. Los reencontramos mañana. Hoy es el lunes, mañana martes a las 15 horas con el estudio bíblico sistemático del pastor Nicolás García, que ya estamos en el capítulo 9. A las 14 horas con nuestras alabanzas, para ir haciendo la previa del estudio, para poder ir aprendiendo. Recuerde tener la Biblia, tener una lapicera, un cuaderno, para ir anotando los textos que el pastor Nicolás nos va diciendo, para ir haciendo un buen trabajo de estudio en la palabra del Señor. Hermanos míos, queridos oyentes, continúen en la sintonía de la radio, www.radiolafiesta.com.ar, en esta programación que a continuación sigue. Hermanos míos, como les decía, hasta luego. Analía Matus, un cariño grande. Mamadora, también para ti. Mónica Tello, Martín Romero, Eduardo y los chicos de Remar, a los hermanos de los diferentes anexos del mundo entero,
y acá los hermanos de Argentina, los oyentes que están en estos momentos conectados, y si se me olvida alguno le pido perdón, pero son bastantes y algunos mensajitos que han estado llegando. Gracias por los mensajitos. Y esto, como les decía, ha sido todo por hoy. Dios los siga bendiciendo. Nos reencontramos, Dios mediante, mañana 14 horas con alabanza, 15 horas el estudio bíblico sistemático impartido por el pastor Nicolás García de la Iglesia Cristiana Berea de Fuerteventura, España. Recuerden, cualquier duda o consulta pueden dirigirlas al más 549-2644-136857, anexo San Juan, Argentina. Chau, chau.